Mi nombre es Ryan Bennett y tengo 38 años. Lo que estoy a punto de compartir ocurrió hace solo unos meses, durante un viaje en solitario en autocaravana por el desierto de Opal Creek en Oregón. Fui allí para reconectarme con la historia, honrar la memoria de mi hermana y seguir mi amor por los senderos olvidados. En cambio, encontré algo que no puedo explicar completamente, algo que todavía me estremece hasta lo más profundo. Todo comenzó como una forma de lidiar con mi dolor. Mi hermana Emily y yo siempre habíamos hablado sobre explorar los senderos históricos de Oregón, especialmente el viejo Sandium-Wagen Roa. Era uno de esos sueños de lista de deseos que nunca cumplimos antes de que ella falleciera. Pensé que este viaje podría ayudarme a encontrar cierre, tal vez incluso acercarme a ella de alguna manera. El antiguo Sandium-Wagen Roa fue un sendero de pioneros utilizado en el siglo XIX, pero gran parte de él había sido invadido por la naturaleza con los años. Había leído sobre una sección cerca de Opal Creek llamada el Lost Trail, un tramo raramente visitado que supuestamente aún guardaba vestigios del pasado. Sonaba perfecto, remoto, tranquilo y lleno de historia. Cuando llegué a la estación del guardabosques para registrarme, el hombre detrás del escritorio, un tipo curtido llamado Bill, me miró largo rato cuando mencioné el Lost Trail. ¿Por qué ese?, preguntó, frunciendo el ceño. La mayoría de la gente se queda en los senderos principales. Soy un aficionado a la historia, le respondí. Quiero ver qué queda. Suspiró, sacudiendo la cabeza. Está difícil allá afuera. El sendero es difícil de seguir y la gente se pierde fácilmente. Se oyen cosas en esos bosques, cosas que te hacen cuestionar que es real. ¿Cómo qué?, pregunté, curioso. Vaciló. Son solo viejas historias, susurros, como lo llaman. Viajantes que escuchan voces, que se desvían del camino. La mayoría no regresa. Sonreí educadamente, pensando que solo intentaba asustarme. Tendré cuidado. El viaje hacia el inicio del sendero fue tranquilo, aunque el camino se estrechaba a medida que me adentraba en el bosque. Mi autocaravana se sentía como una fortaleza sobre ruedas, pero ni eso me quitaba la creciente inquietud de mi pecho. Los árboles parecían cerrarse. La luz del sol se iba apagando aunque aún era media tarde. Cuando estacioné y salí, el aire estaba húmedo y frío. El bosque estaba completamente en silencio. Pasé las primeras horas explorando el área alrededor de mi campamento, cámara en mano. Había algo surrealista en los árboles cubiertos de musgo y las huellas de los antiguos carros que encontré a lo largo del sendero. Era como retroceder en el tiempo, pero mientras caminaba, no podía quitarme la sensación de estar siendo observado. De vez en cuando, oía un suave crujido, pero cuando me giraba, no había nada. Cuando regresé a la autocaravana esa noche, estaba cansado, pero satisfecho. Tenía algunas buenas fotos, incluidas algunas de un viejo marcador de madera tallado con iniciales. Cociné una comida rápida, cerré la autocaravana con llave y me acomodé para dormir. Desperté alrededor de las 2 de la mañana, por el sonido de algo golpeando el costado de la autocaravana. Al principio, pensé que podría ser una rama moviéndose con el viento, pero cuando me senté y escuché, el golpeteo se movió hacia la parte trasera y luego hacia la puerta. «Hola», llamé, mi voz temblorosa. El golpeteo se detuvo. Agarré una linterna y miré por la ventana. El haz iluminó los árboles, pero no había nada más. Traté de convencerme de que era un animal y volví a la cama, aunque me costó horas quedarme dormido. A la mañana siguiente, me adentré en el Lost Trail, decidido a seguirlo tan lejos como pudiera. El mapa que había impreso era viejo y vago, pero pensé que podría confiar en el terreno y los puntos de referencia para guiarme. Durante la primera hora, todo parecía bien. Encontré más vestigios del antiguo camino de los carros, incluso lo que parecía ser la base de una vieja estación de pesaje. Entonces lo escuché, el primer susurro. «Ryan». Me quedé congelado, con el corazón latiendo con fuerza. Era débil, casi ahogado por el susurro de las hojas, pero era inconfundible. Mi nombre. Me giré rápidamente, escaneando los árboles, pero estaba solo. «Solo es tu mente jugando trucos», murmuré, tratando de calmar mi respiración.
Pero a medida que avanzaba, los susurros se hacían más fuertes. No eran constantes, solo ráfagas ocasionales, como si alguien hablara justo fuera de mi alcance. A unas 2 millas, la vi. Una mujer con ropa de época estaba sentada sobre una roca cerca de un arroyo, su vestido pálido destacando contra la vegetación. Alzó la vista cuando me acerqué, su rostro calmado pero distante. «Hola», llamé con cautela. Ella sonrió levemente. «No deberías estar aquí». Su voz era suave, casi musical, pero sus palabras me helaron la sangre. «Solo estoy caminando», le respondí. «¿Estás perdida?» Ella inclinó la cabeza, estudiándome. «He estado aquí mucho tiempo. Puedo mostrarte el camino, pero debes quedarte en el sendero». «¿Quién eres?», pregunté, pero no respondió. En cambio, se levantó y comenzó a caminar, indicándome que la siguiera. Contra toda lógica, lo hice. Casi me guió más adentro del bosque, señalando viejos marcadores de senderos y puntos de referencia que nunca habría notado por mí mismo. Hablaba en acertijos, mencionando al hombre que susurra y cómo él lleva a aquellos que se desvían. Cada vez que le pedía más detalles, desviaba el tema. El sendero comenzó a sentirse extraño. Los árboles parecían más densos, el aire más frío. Mi GPS no servía, y hasta mi brújula giraba de manera errática. Intenté memorizar el camino, pero sentía como si el bosque se moviera a mi alrededor. Cuando llegamos a un claro, casi se detuvo. «Tendrás que regresar ahora». «¿Regresar?», pregunté, confundido. Pensé que me estabas mostrando el sendero. Su expresión se oscureció. «Él viene, si no te vas ahora, te llevará a ti también». Antes de que pudiera responder, ella desapareció. Me quedé en el claro, el pánico comenzando a instalarse mientras los susurros se volvían ensordecedores. Ya no sonaban como una sola voz, sino como muchas, superpuestas y caóticas. Entonces, desde las sombras, él emergió. El hombre susurrante era increíblemente alto, su cuerpo envuelto en oscuridad. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos ardían como brasas, y su boca se movía constantemente, susurrando palabras que no podía entender. A medida que se acercaba, los susurros llenaban mi cabeza, sacando a flote recuerdos de Emily, su risa, sus lágrimas, sus últimos momentos en el hospital. «Puedes traerla de vuelta», dijeron las voces, aunque no pude decir si era el o mi propia mente. «Solo sigue». Tropecé hacia atrás, sacudiendo la cabeza. «No, no eres real». El hombre susurrante extendió la mano, sus dedos alargándose en tentáculos sombríos. Los árboles a mi alrededor se inclinaban hacia él, sus ramas rasgando el cielo. Me di la vuelta y corrí. El sendero era irreconocible, y cada camino parecía dar de nuevo al claro. Mi respiración era entrecortada, mis piernas temblaban, pero me negaba a detenerme. Aferré la brújula de Emily, lo único que me mantenía anclado. Luego recordé mi cámara. Desesperado, activé el flash, y la luz pareció interrumpir las sombras. El hombre susurrante retrocedió, su forma parpadeando. Usé el flash una y otra vez, abriendo un camino a través de la oscuridad hasta que tropecé con los restos del camino de los carros. Los susurros se desvanecieron, y el bosque se quedó en silencio. De alguna manera, había regresado a mi autocaravana. Cuando volví a la estación del guardabosques, Bill me miró con ojos sabedores. Le conté todo y él asintió gravemente. «No muchos logran regresar», dijo. «El hombre susurrante no le gusta perder». Dejé Opal cree que cedía prometiéndome no regresar nunca. Pero incluso ahora, no puedo escapar de la sensación de que dejé parte de mí en ese sendero, y que el hombre susurrante sigue esperando que regrese. Mi nombre es Caleb Miller. Tengo 32 años, y esta historia me sucedió en el otoño del año pasado. Acababa de ser despedido de mi trabajo como fotógrafo de vida salvaje en una importante revista. Me dijeron que mi trabajo era poco inspirado, y, honestamente, no estaban equivocados. Había estado en piloto automático durante años, tomando el mismo tipo de fotos, jugando a lo seguro. Así que, cuando perdí mi trabajo,
Decidí tomar mi autocaravana y conducir hasta el Parque Nacional Crater Lake en Oregón. Pensé que tal vez encontraría algo nuevo allí, algo diferente, algo que me hiciera sentir vivo de nuevo. En cambio, encontré algo que nunca olvidaré. Crater Lake es uno de esos lugares que parece no pertenecer a este mundo. El agua es increíblemente azul, rodeada de acantilados escarpados y pinos gigantes. Cuando llegué al parque, el aire olía fresco, limpio, a agujas de pino y tierra húmeda. Coloqué mi autocaravana en un lugar apartado, lejos de los campamentos principales, pensando que tendría algo de paz y tranquilidad para concentrarme en mi trabajo. Mientras conducía, escuchaba una estación de radio local a través de estática. El DJ estaba contando una historia sobre los asterisco skinwalkers asterisco, seres malvados que cambian de forma según las leyendas navajo. Aseguraba que merodeaban por los bosques por la noche, imitando voces para atraer a la gente hacia el bosque. Me reí. Folclore. Eso era todo. O eso pensaba yo. Coloqué mi trípode y pasé el día tomando fotos del lago y de los acantilados que lo rodean. Cuando regresé a mi autocaravana, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Cociné algo de ramen en mi pequeña estufa, descargué las fotos del día a mi computadora portátil y me fui a dormir temprano. Alrededor de la medianoche, me desperté por un sonido extraño, un suave golpeteo en el costado de la autocaravana. Al principio, pensé que era una rama moviéndose con el viento, pero cuando miré afuera, los árboles estaban quietos. No había viento, ni ramas lo suficientemente cerca como para tocar la autocaravana. Volví a la cama, convenciéndome de que no era nada. A la mañana siguiente, encontré huellas alrededor de la autocaravana. Empezaron como huellas de animal, grandes, como de un lobo, pero a mitad de camino se convirtieron en huellas humanas, descalzas. Daban la vuelta a la autocaravana antes de desaparecer en los árboles. Debería haberme ido en ese momento, pero no lo hice. Más tarde, ese día, me encontré con una guardabosques mientras caminaba. Se llamaba Maggie. Era una joven de unos 20 y tantos años, con cabello corto y castaño y una cara que parecía más vieja de lo que debería. Tenía esa clase de intensidad que se ve en las personas que han pasado por cosas que no quieren contar. No mucha gente acampa aquí sola, dijo, con tono neutral, pero sus ojos eran agudos. Me gusta la tranquilidad, respondí. Es bueno para las fotos. Ella dudó un momento y luego dijo, deberías tener cuidado. Esta tierra tiene historias. Suceden cosas extrañas aquí. ¿Como los skinwalkers? Bromeé. Su expresión no cambió. Solo ten cuidado. Me dio una pequeña bolsa con hierbas y me dijo que la quemara si me sentía inseguro. Me pareció raro, pero la tomé. La gente es peculiar. Esa noche, las cosas empeoraron. Estaba editando fotos en la autocaravana cuando lo escuché de nuevo, golpeteando en las ventanas. Esta vez, era más fuerte, más deliberado. Agarré una linterna y salí, mi respiración empañándose en el aire frío. «¿Hola?» llamé. Silencio. El haz de la linterna iluminó los árboles, revelando solo troncos y sombras. Entonces lo escuché, una voz llamando mi nombre. Caleb, era mi voz. Me quedé congelado. El sonido venía de lo profundo del bosque, donde nadie más debería estar. ¿Quién está ahí?, grité. Mi voz temblaba. No hubo respuesta, solo el sonido de mi propia voz, distorsionada, repitiéndose como un eco. Cuando me di la vuelta para regresar al interior, vi rasguños en el costado de la autocaravana, profundas hendiduras, como si hubieran sido hechas por garras. No dormí esa noche. Al día siguiente, Maggie me encontró de nuevo mientras caminaba. Estaba aún más tensa que antes. «Tienes que irte», me dijo con firmeza. «Lo que sea que hayas visto, lo que sea que hayas oído, no va a detenerse». «¿Qué es?», pregunté. Ella dudó. Luego dijo, «Skinwalkers, o algo parecido a ellos. Te quitan la voz, tu rostro, quieren que lo sigas, y si lo haces, desapareces. Para siempre». Sonaba una locura, pero el miedo en sus ojos era real.
Me dio más hierbas y me dijo que las quemara como último recurso. Esa tarde, empaqué para irme, pero cuando traté de arrancar la autocaravana, el motor falló y se apagó. La estación de guardabosques más cercana estaba a millas de distancia, y la noche caía rápidamente. Decidí esperar hasta la mañana, pero cuando la oscuridad se apoderó del lugar, el golpeteo regresó, esta vez más fuerte, más insistente. Luego llegaron las voces. Mi voz, la voz de Maggie, las voces de los excursionistas, todas llamándome al bosque. Cuando me negué a salir de la autocaravana, la figura apareció. Estaba justo fuera de la luz del fuego, una versión grotesca y alargada de mí. Sus extremidades eran demasiado largas, su piel demasiado pálida. Su rostro casi era el mío, pero con detalles sutiles y aterradores. Se movía en movimientos bruscos y antinaturales, imitando mis gestos, mi voz. «Sal, Caleb», dijo, sonriendo. Tomé las hierbas que Maggie me había dado y las prendí fuego. El humo llenó el aire, acre y punzante, y la criatura retrocedió, su rostro retorciéndose de rabia. «No puedes correr para siempre», siseó con mi voz antes de desvanecerse en los árboles. Al amanecer, abandoné la autocaravana y caminé hacia el pueblo más cercano. Cuando llegué, les conté a los lugareños lo que había pasado. No parecían sorprendidos. «Cosas como esa han estado sucediendo aquí durante años», dijo uno de ellos. Fui a la estación de guardabosques para agradecerle a Maggie, pero cuando pregunté por ella, el guardabosques de turno se mostró confundido. «Aquí no hay ninguna Maggie», dijo. «No ha estado aquí en años. Dejé Oregón al día siguiente y no he regresado desde entonces». Una semana después, revelé las fotos de ese viaje. En cada una de ellas, allí estaba, de pie en el fondo, observándome. Aún no sé qué quería o por qué me dejó ir, pero a veces, cuando estoy sola por la noche, lo escucho. Mi voz llamándome de vuelta. Y sé una cosa con certeza: nunca regresaré a Crater Lake. Mi nombre es Eva Reyes. Tengo 29 años y escribo un blog de viajes llamado *Wander Eva*. Esta historia ocurrió el pasado octubre, cuando estaba buscando inspiración en lo profundo del Bosque Nacional Siuslaw en Oregón. Pensaba que estaba buscando la próxima gran idea, algo que me sacara de mi estancamiento creativo. En cambio, encontré algo que aún me persigue cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó con un consejo de un viejo excursionista que conocí en una cafetería en Eugene. Me habló de un lugar llamado el Bosque Susurrante, un área aislada en lo profundo del bosque que supuestamente inspiraba sueños vívidos y creatividad. Según él, no estaba en ningún mapa, pero si seguía los viejos caminos de Tala lo suficientemente lejos, lo encontraría. «Pero ten cuidado», añadió, su voz en un susurro. «El lugar tiene una historia oscura». Me reí de él. Una historia oscura era precisamente lo que necesitaba para mi próxima entrada en el blog, o tal vez incluso para mi primera novela. Llegué a un pequeño parque de autocaravanas en ruinas al borde del Bosque Nacional Siuslaw justo antes del atardecer. Los árboles se alzaban como centinelas, sus sombras extendiéndose largas sobre el pavimento agrietado. Mi autocaravana, una vieja pero confiable furgoneta blanca y azul, encajaba perfectamente en el lugar. Fui recibida por una pareja que acampaba cerca, Caleb y June. Parecían ser los típicos entusiastas de las actividades al aire libre de mediana edad, aunque su equipo sugería que se tomaban esto más en serio que la mayoría. June era animada y habladora, el tipo de persona que podría hacerse amiga de una roca. Caleb, por otro lado, era más callado, más reservado. «¿Qué te trae por aquí?», me preguntó Caleb mientras estábamos junto al fuego que habían encendido. «Soy bloguera de viajes», expliqué, tomando la taza de café que me ofrecieron. «He oído hablar de un lugar aquí llamado el Bosque Susurrante. ¿Alguna vez has oído de él?». Sus sonrisas vacilaron. Los ojos de June se dirigieron rápidamente hacia Caleb, quien dejó su taza y se inclinó hacia adelante. «Lo hemos oído», dijo con voz baja, «pero deberías mantenerte alejada de ahí. Las personas que van allí no siempre regresan». June añadió, «No es solo una historia, Ava. El lugar está maldito.
Asentí educadamente, pero por dentro estaba emocionada. Un bosque maldito, desapariciones, era el material perfecto para el blog. A la mañana siguiente, me puse mis botas de senderismo, tomé mi cámara y una libreta. Mi autocaravana estaba estacionada lo más cerca posible del inicio del sendero, y seguí los viejos marcadores de tala hacia el bosque. El aire era fresco y limpio, y el olor terroso de los pinos llenaba mis pulmones. Después de unas horas, encontré los primeros signos del aserradero de los que el excursionista me había hablado. Máquinas oxidadas yacían dispersas entre los árboles, cubiertas de musgo y enredaderas. Extrañas tallas decoraban los troncos cercanos. Espirales, huellas de manos y símbolos irregulares que no reconocí. Algo en el lugar se sentía raro. El aire estaba denso, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. Pero lo ignoré. Los bosques pueden ser escalofriantes, especialmente cuando estás solo. A medida que me adentraba más, los árboles comenzaron a cerrarse, sus ramas entrelazándose sobre mí para bloquear la luz del sol. Empecé a escuchar susurros, débiles e indistintos, como el murmullo de voces distantes. Me congelé, esforzándome por escuchar, pero el sonido se detuvo. Solo el viento, murmuré para mí mismo. A última hora de la tarde, lo encontré. El bosque susurrante, un claro rodeado por enormes y retorcidos árboles. El suelo estaba suave, cubierto de musgo, y el aire olía levemente a pino y a algo metálico, como sangre. Saqué mi cámara y comencé a tomar fotos, mi emoción opacando mi incomodidad. De regreso en la autocaravana, descargué las fotos en mi computadora portátil. Eran impresionantes. Imágenes oscuras del claro que prácticamente irradiaban misterio. Por primera vez en meses, me sentí inspirado. Esa noche, mientras intentaba escribir, los susurros regresaron. Esta vez, estaban más cerca, más fuertes. Parecía que venían desde justo afuera de la autocaravana. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba una linterna y salía afuera. «Hola», llamé, mi voz temblando. No hubo respuesta. Los árboles permanecían en silencio, sus sombras largas y oscuras. Me estremecí y regresé adentro, cerrando la puerta tras de mí. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, pero luego noté los grabados. Los símbolos que había visto en los árboles cerca del aserradero estaban rayados en el costado de mi autocaravana. A la mañana siguiente, encontré a Caleb y June cerca de su campamento. El rostro de June palideció cuando vio los grabados en mi autocaravana. «Fuiste al claro, ¿verdad?», dijo, con voz temblorosa. «Sí», admití. «¿Cuál es el problema?». Caleb suspiró pesadamente. «El claro está maldito. Está vinculado a algo que ocurrió hace mucho tiempo. Los leñadores profanaron un cementerio indígena allí. Y desde entonces, las personas que perturban el claro están marcadas». «¿Marcadas?», pregunté, mi estómago apretándose. «A los espíritus no les gusta ser molestados», dijo June. «Al principio tratarán de asustarte, pero si te quedas demasiado tiempo». Ella se calló, mirando a Caleb. No les creí, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Decidido a demostrar si estaban equivocados o no, regresé al claro. Esta vez, llevé un cuaderno y comencé a dibujar los grabados, con la esperanza de descifrar su significado. Mientras trabajaba, los susurros crecían, más fuertes, más insistentes. Ya no eran murmullos aleatorios, eran voces. «Vete», decían. Me di vuelta, pero no había nadie allí. Mi corazón latía acelerado mientras recogía mis cosas y corría de vuelta hacia la autocaravana. Esa noche comenzó el sueño. Vi figuras sombrías arrastrando troncos a través del bosque, sus rostros cubiertos por la oscuridad. Hubo gritos, distantes pero aterradores, y el olor a humo y sangre llenó el aire. Desperté empapado en sudor, con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, June sugirió hacer una sesión espiritista. «Si quieres respuestas, podríamos comunicarnos con los espíritus», dijo. Caleb estaba en contra, pero yo estuve de acuerdo. Quería saber qué estaba pasando. Nos reunimos cerca del claro esa tarde.
June preparó velas e incienso, murmurando oraciones que no reconocí. A medida que el sol se ponía, el aire se volvía más frío y los susurros regresaron, más fuertes que nunca. De repente, los vi, figuras hechas de humo y ceniza saliendo de los árboles. Sus rostros eran máscaras retorcidas de ira y dolor. No debiste haber venido aquí, siseó una de ellas, su voz como el susurro de las hojas. Me quedé helado mientras el suelo bajo nuestros pies comenzaba a temblar, raíces saliendo de la tierra como dedos que intentaban atraparnos. Caleb me tiró hacia atrás cuando una enorme rama de árbol cayó al suelo donde yo había estado parado. ¡Corre!, gritó. Mientras huíamos, me di cuenta de lo que tenía que hacer. Los espíritus estaban atados al claro por las viejas herramientas de tala esparcidas allí, herramientas usadas para profanar el cementerio. Recordé la sierra oxidada que había visto clavada en uno de los árboles y corrí de vuelta al claro, ignorando los gritos de Caleb y June. La sierra estaba pesada y oxidada, pero la arranqué. Los espíritus gritaron. Sus voces se mezclaron en un rugido ensordecedor mientras el claro cobraba vida, las ramas golpeando con fuerza y el suelo temblando violentamente. Con la ayuda de Caleb y June, llevé la sierra y los huesos que había encontrado anteriormente hasta un claro. Los quemamos juntos, diciendo las oraciones que June pudo recordar. El aire se calmó, los susurros se detuvieron. Los espíritus se habían ido. Dejé el bosque a la mañana siguiente, temblando pero vivo. Caleb y June se quedaron atrás, decididos a documentar la historia del claro y advertir a otros. En cuanto a mí, escribí sobre mi experiencia, no en mi blog, sino en una novela que se convirtió en mi mayor éxito. Nunca olvidaré lo que ocurrió en el bosque susurrante, y nunca regresaré. Algunas historias es mejor dejarlas sin contar. Mi nombre es Jackson Mercer, pero la mayoría de la gente me llama Jack. Tengo 36 años y he estado viajando solo en mi autocaravana durante la mayor parte del último año. Esto ocurrió el pasado octubre, solo unos meses después de que mi padre falleciera. Necesitaba un descanso de la realidad, algo que me distrajera de la casa vacía, las cajas con sus cosas y el peso de los recuerdos. Así fue como terminé en el Área Recreativa Nacional de las Dunas de Oregón, un lugar del que había leído en línea. Parecía el lugar perfecto. Millas de arena ondulante, una costa escarpada y, lo más importante, una historia de naufragios. Mi papá y yo compartíamos una obsesión por la historia y la detección de metales, y este viaje se sintió como una forma de rendirle homenaje. O al menos, eso me dije a mí mismo. Al mirar atrás, me doy cuenta de que debería haber dejado las dunas la primera noche. Pero a veces, las cosas que parecen inofensivas a simple vista son las que más te persiguen. El parque de casas rodantes era más pequeño de lo que esperaba. Un terreno de grava con algunas conexiones eléctricas y una pequeña oficina que servía como tienda de souvenirs. Estacioné en el extremo más alejado, apartado de los pocos campistas que había. El océano era apenas visible más allá de las dunas, el viento transportando el tenue olor a agua salada. Pasé ese primer día instalándome y probando mi detector de metales cerca de la playa. Encontré algunas monedas, un anzuelo de pesca oxidado y un trozo roto de lo que podría haber sido una hebilla de cinturón. Nada especial, pero lo suficiente para seguir adelante. Esa tarde, me dirigí al pueblo y me topé con un pequeño museo dedicado a la historia marítima local. Dentro, una vitrina contenía artefactos de naufragios, campanas cubiertas de percebes, viejos compases e incluso algunas piezas de joyería. La mujer detrás del mostrador se presentó como A.J. Parker, la curadora del museo. «Déjame adivinar», dijo con una sonrisa irónica. «¿Cazador de tesoros?» «Algo así», respondí, y comenzamos a charlar. Me contó sobre los naufragios a lo largo de la costa y me advirtió que no cavara demasiado profundo, especialmente cerca de las dunas. «¿Por qué no?», pregunté, curioso. Su sonrisa desapareció. «La gente dice que las dunas están encantadas. Algo relacionado con los marineros que murieron en los naufragios. No les gusta que los molesten». Me reí, pero ella no. «Ten cuidado, Jack», me dijo mientras me iba. «A veces,
Las cosas enterradas en la arena es mejor dejarlas ahí. A la mañana siguiente, salí temprano, con el mapa y el detector de metales en mano. Mi objetivo era encontrar restos de un viejo naufragio llamado Silver Dawn Asterisco, que se rumoreaba estaba enterrado bajo las dunas. El viento azotaba la arena mientras seguía débiles caminos y senderos hasta que encontré una franja de dunas vírgenes. Pasaron horas mientras buscaba. Mi detector de metales pitaba de vez en cuando, pero solo encontraba chatarra, latas, clavos y alguna que otra moneda. Entonces, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, encontré algo grande. Cavé durante lo que me pareció una eternidad, la arena volviendo al agujero más rápido de lo que podía limpiarlo. Finalmente, desenterré un enorme trozo de madera, una sección de un mástil de barco, ennegrecido y pulido por el paso del tiempo. Cerca, encontré lo que parecía ser parte de una proa. El torso esculpido de una mujer, su rostro desgastado pero inquietante, con ojos vacíos que parecían mirarme. La emoción me invadió. Esto era historia real. Pero mientras recogía mis cosas para irme, lo escuché. Un susurro débil llevado por el viento. Al principio pensé que era el sonido de las dunas moviéndose, pero luego vino de nuevo, más claro esta vez. Mi nombre, Jack. Me giré, el corazón acelerado, pero no había nadie, solo las dunas y el horizonte infinito. Me dije que era el viento y volví a mi autocaravana. Esa noche, las cosas se volvieron más extrañas. Estaba acostado en la cama, mirando al techo, cuando sentí que la autocaravana se sacudía ligeramente, como si alguien la hubiera golpeado. Luego lo escuché, un suave golpeteo en la ventana. Me senté, todos los nervios a flor de piel. «Hola», llamé, pero la única respuesta fue el viento. Cuando finalmente me armé de valor para salir, los vi. Huellas húmedas y arenosas que se alejaban de la autocaravana, desapareciendo en las dunas. A pesar de la inquietud que me invadía, volví al día siguiente. La curiosidad y el orgullo superaron mi miedo. No podía irme sin saber qué más estaba enterrado allí. Esta vez, encontré un cofre. Era pequeño y estaba podrido, con las bisagras oxidadas, pero era inconfundiblemente de un barco. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría con una piedra. Dentro había monedas empañadas, fragmentos de joyería y un diario encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban amarillentas y quebradizas. No me atreví a leer el diario allí. Metí todo en mi mochila y regresé rápidamente a la autocaravana, ansioso por examinar mis hallazgos en seguridad. Esa noche, la niebla se deslizó, espesa e impenetrable. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes e insistentes. Y entonces los vi, figuras moviéndose a través de la niebla, sus formas borrosas pero inconfundiblemente humanas. Me rodearon, presionando sus ojos vacíos contra las ventanas. Me cortó la respiración cuando me di cuenta de que me estaban mirando directamente. A la mañana siguiente, conduje al pueblo y encontré a ella en el museo. Le mostré las monedas y el diario. Esperaba que estuviera tan emocionada como yo. En cambio, su rostro palideció. «Tienes que devolver esto», dijo, su voz temblando. «Estos marineros no son solo fantasmas. Están enfadados. Eran saqueadores, Jack. Saquearon pueblos y profanaron tumbas, y murieron en una tormenta como castigo. No descansan porque saben que merecen lo que les pasó. No puedo simplemente devolverlo». Argumenté, esto es historia, es importante. Algunas historias no están destinadas a ser desenterradas, respondió. Si sigues con esto, vendrán por ti. Esa noche, leí el diario. Contaba la historia del Silver Dawn Asterisco y su tripulación, su codicia, sus crímenes y sus últimos momentos, mientras el barco era destrozado por la tormenta. La última entrada estaba garabateada y apenas legible, pero una línea destacaba: «El mar no nos perdonará, ni la arena». Cuando cerré el libro, los susurros volvieron, más fuertes que nunca. La autocaravana comenzó a sacudirse violentamente, y las ventanas se empañaron por la condensación. Fuera, las figuras se reunieron nuevamente,
sus formas más definidas esta vez. Eran marineros, sus cuerpos empapados y rotos, con los ojos vacíos mirándonos con una acusación. Ladrón, susurraban, sus voces como el crujir de hojas muertas. Devuélvelo. Agarré el cofre y corrí. El viento aullaba a mi alrededor mientras tropezaba por las dunas, con los espíritus siguiéndome de cerca. Sus susurros crecían hasta convertirse en un rugido ensordecedor, ahogando mis pensamientos. En el sitio del naufragio, enterré el cofre bajo la figura de la proa, mis manos temblorosas. Los susurros se detuvieron de golpe y el aire se quedó en calma. Cuando miré hacia arriba, los espíritus ya no estaban. A la mañana siguiente, empacamos y nos fuimos sin mirar atrás. No le conté a ella lo que había sucedido, pero creo que lo sabía. Las dunas de Oregón son hermosas, pero nunca volveré. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, y algunos fantasmas nunca perdonan. Mi nombre es Claire Walker, y tenía 32 años cuando esto ocurrió. Soy bióloga de vida silvestre, y no me asusto fácilmente. Pero lo que experimenté en lo profundo del desierto de Opal Creek me cambió. He dejado de intentar explicarlo lógicamente. No puedo. Era finales de septiembre, durante los últimos días cálidos antes de que comenzara la lluvia. Estaba guiando a un pequeño grupo al desierto. Max, Rachel y mi hermano menor, Kyle. Lo que pensábamos que sería una aventura divertida y productiva se convirtió en algo que solo puedo describir como una pesadilla. Comenzó como un simple viaje de investigación. Me habían informado sobre una especie rara de salamandra que se rumoreaba vivía cerca de Opal Creek. El área, salpicada con reliquias del pasado minero de Oregón, siempre me había intrigado. Mi amiga fotógrafa, Rachel, quería acompañarme para capturar la belleza cruda del paisaje. Max, un autoproclamado experto en supervivencia, ofreció su experiencia, aunque sabía que en su mayoría estaba allí por la emoción. Kyle se unió en el último minuto, alegando que necesitaba un descanso de las pantallas. Era escéptica, pero quería que saliera de la casa. Partimos temprano. La niebla matutina se aferraba a los árboles mientras caminábamos pasando por Habone Flats, una vieja ciudad minera convertida en un lugar fantasmagórico por la decadencia. El sendero estaba bien marcado, el aire fresco y el ánimo alto. Max no paraba de alardear de sus habilidades de navegación. Señalaba caminos alternativos y atajos mientras Rachel se detenía cada pocos minutos a tomar fotos de rocas cubiertas de musgo y charcos brillantes. El primer signo de problemas vino de Kyle. Sus botas, nuevas y demasiado rígidas, le rozaban los talones. Para el mediodía, cojeaba y Max se mostró impaciente. «No tenemos todo el día». «Amigo», dijo Max, con voz cortante, «debiste haberlas usado antes. No planeaba venir. ¿Recuerdas?» Kyle respondió con el rostro rojo de frustración. Trataba de mantener la calma, ofreciendo ajustar nuestro ritmo, pero la tensión entre ellos seguía en aumento. A última hora de la tarde, Max nos convenció de desviarnos del sendero principal, diciendo que conocía un camino más rápido hacia un buen lugar para acampar. Contra mi mejor juicio, cedí. El bosque se volvió más denso, el aire más fresco. Las sombras se alargaban mientras serpenteábamos por senderos no marcados. Fue entonces cuando Rachel notó las tallas. «Mira esto», dijo, pasando los dedos por un tronco de árbol. Profundas hendiduras formaban figuras humanas rudimentarias con largos miembros y ojos vacíos. «Da miedo, ¿no? Probablemente sean viejos mineros tratando de asustarse entre ellos», dijo Max, con un gesto despreciativo. «O asustar a los forasteros», murmuró Rachel, tomando una foto. Llegamos a un pequeño claro cerca del anochecer. El lugar se sentía raro, demasiado quieto, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. Pero la oscuridad que se acercaba nos dejó poco margen de elección. Mientras montábamos las tiendas, el viento se levantó, llevando susurros tenues que atribuía a las hojas moviéndose. Entonces Rachel encontró los restos. «Claire, ven a ver esto», llamó, agachándose junto a un grupo de rocas. Había descubierto una piqueta oxidada, con el mango astillado,
y un montón de botas viejas, con el cuero deformado y quebradizo. Cerca, un círculo de piedras formaba lo que parecía un pozo de fuego, aunque no se había usado en décadas. Seguro que lo dejaron los mineros, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Algo sobre la escena me inquietaba. Las botas estaban dispuestas de manera demasiado deliberada, con las puntas todas hacia adentro. Cenamos rápido y me metí en mi tienda, agotada. Pero el sueño no llegó fácilmente. Justo cuando comenzaba a quedarme dormida, escuché una voz, débil, distante, pero inconfundible. Claire. Me senté de golpe, con el corazón acelerado. Despejé la entrada de mi tienda y miré hacia la oscuridad. La fogata ya casi se había apagado, proyectando sombras parpadeantes. Max roncaba fuerte en su tienda, pero Rachel estaba sentada en cuclillas junto a las brasas, mirando hacia los árboles. ¿Escuchaste eso?, susurré, acercándome. Ella asintió lentamente. Sonaba como, ¿tú? A la mañana siguiente, Caín estaba de mal humor. Decía que no había dormido, que algo había estado caminando alrededor de las tiendas. Noté su palidez, las oscuras ojeras bajo sus ojos. Probablemente un ciervo, dijo Max. No hay nada de qué preocuparse, pero yo no estaba tan segura. El bosque se sentía diferente ahora, más oscuro, más pesado. Empacamos y seguimos más adentro en el desierto, esperando encontrar las salamandras por las que había venido. Max insistió en liderar, llevándonos aún más fuera de curso. A mediodía, el sendero había desaparecido por completo, y el mapa que Max había traído resultó inútil. No estamos perdidos, insistió Max, aunque su confianza vacilaba.